Hola chicos, hoy vamos a ver cómo calcular la suma de series de un grupo de series geométricas en diferentes situaciones. Ante nada vamos a recordar un poquito la forma de una serie geométrica. Una serie geométrica es aquella que generalmente empieza en 0, esto es importante, ¿sí? A infinito, y va a tener la forma, yo lo voy a expresar de esta forma, a por r a la n, donde a va a ser el primer término y R, sí, R va a ser la razón de esta serie geométrica, ¿sí? Bueno, además, si R, el valor absoluto de R es menor a 1, ¿sí? O sea, está entre menos 1 y 1, esta serie es convergente o converge directamente. Converge. ¿A dónde converge? Converge a un valor que no es otro que la suma de esta serie, ¿sí? Entonces, repito, si el valor absoluto de la razón es menor a 1, podremos calcular la suma, lo voy a expresar, infinita de esta serie, que la vamos a obtener haciendo el primer término sobre 1 menos esa razón. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de una serie que comienza en n igual 0. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Nos pide el enunciado, dice, en todos los casos, calcular la suma de las siguientes series. Lo que observamos que tenemos que tratar de reconocer que es una serie de tipo geométrica donde comienza en 0, de n igual 0 infinito, y tiene la forma 2 sobre 3 a la n. Tenemos que tratar de verlo, ¿sí? De llevarlo a esta forma. ¿Sí? Entonces, a esta sucesión que está dentro la voy a escribir de esta, ¿sí? Vamos a ponerle a sub n a lo que está dentro de la sumatoria, que es 2 sobre 3 a la n, lo podemos pensar de la siguiente forma. 2 por 1, si separamos a la n. Y por otro lado, esto es igual a tener 2 por 1/3 a la n. Una vez que lo llevamos a esa forma, podemos fácilmente reconocer que 2 va a ser el primer término y la razón es 1/3. Entonces simplemente calculamos la suma de esta serie con la fórmula que tenemos aquí arriba, con esta formulita. Bien, entonces la suma de esta serie va a ser a, que dijimos que vale 2, sobre 1 menos la razón, que la razón es 1/3. Esto es 2, dividido 1 menos 1/3 son 2/3, y finalmente esto da 3. Entonces, como además ya sabíamos que nos va a dar un número porque R es 1/3 y 1/3, ¿sí? 1/3 es menor a 1, o sea, está entre menos 1 y 1. Bien, vamos con el siguiente caso. Bueno, el siguiente caso tenemos una suma también desde n igual 0, ¿sí? A infinito, bueno, de lo que vemos ahí. Recordemos que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces siempre el objetivo es tratar de llevar esto a la forma de una progresión geométrica. En este caso, ¿cómo nos damos cuenta que es una geométrica? Porque tenemos los números, más allá que estén elevados, ¿sí? A otros números, pero están todos los números elevados a la n. Entonces lo primero, por lo menos, que vamos a tratar de llevarlo a una serie geométrica. Entonces, bueno, otra vez todo lo que está dentro de la serie va a ser a sub n es igual a 2 a la n más 1 menos 3 a la 2n más 1 sobre 4
a la 2n. Entonces el objetivo, recuerden, es que de llevarlo a esa forma. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que esto va a ser igual a, aplicando simplemente las propiedades que aprendimos en el instituto, es de las potencias, que esto es 2 a la n por 2 menos 3, 2 a la n por 3, que sería 3 a la 1, lo vamos a poner por si a alguien le cuesta reconocerlo, y abajo 4 al cuadrado a la n, ¿sí? Entonces, el próximo paso va a ser, vamos a distribuir el denominador. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a poner el 2 adelante, 2 por 2 a la n, dividido 4 al cuadrado, que es 16n, menos, ¿sí? También voy a poner el 3 delante, y 3 al cuadrado es 9, o sea 9 a la n, dividido 16 a la n. Lo único que hice fue distribuir el denominador y acomodar lo que ya tenía, nada más. Bien, y ahora sí vamos a terminar de acomodarlo para llevarlo a la forma de la geométrica. Entonces, ¿qué nos queda? 2 por 2 sobre 16 a la n, luego simplificamos, menos 3 por 9 sobre 16 a la n. Entonces aquí lo que observamos es que nos quedó una resta de dos progresiones geométricas. Entonces, en la primera lo que vamos a hacer es que el primer término de la primera es 2 y la razón ya simplificada es un octavo, ¿sí? Y en la segunda es el primer término es a y la razón es 9/16. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente calcular la suma de uno, la suma de la otra y hacer la resta. Entonces, por un lado, sigue aplicando, voy a recordar que la formulita que quedó al otro lado de los infinitos términos son el primer término dividido 1 menos la razón. Entonces, para el primer caso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 dividido 1 menos 1 octavo, menos, ¿sí? Y el segundo caso es 3 dividido 1 menos 9/16. ¿Sí? Bueno, hacemos las cuentas, ¿sí? Y en el primer caso nos va a quedar, bueno, tengo la respuesta final directamente, que es menos 32 séptimos, ¿sí? Lo hacen con la calculadora y listo. Esta es la respuesta, ¿sí? Observemos una vez más que en ambos casos la razón, el valor absoluto de la razón era menor a 1, ¿sí? Bien. Siguiente caso. Si lo observamos un poco, se parece bastante al primer ejercicio que resolvimos, pero tiene una pequeña gran diferencia, que es que n, si en este caso es igual a 1. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer es trabajar igual que hasta ahora. Es decir, que la sucesión 4n más 2 es geométrica, aplicándole sí estas propiedades de las potencias que estuvimos trabajando para llevarlo a la forma. Entonces nos va a quedar 4 a la n por 4 al cuadrado y abajo tenemos 3 al cuadrado toda la n. Entonces nos va a quedar, voy a poner otra vez los números delante, 4 al cuadrado, que es 16 por 4 a la n, y en el denominador 3 al cuadrado, que es 9 a la n. Finalmente sí nos va a quedar 16 por 4 novenos a la n, y ahí lo llevamos a la forma de una progresión geométrica. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Otra vez reconocemos que el primer término es 16 y la razón es 4 novenos, ¿sí? Que está entre menos 1 y 1, entonces vamos a calcular su suma.
Teniendo en cuenta que ahora empezamos de n igual a 1, si lo hacemos como hasta el momento, le calculamos como si n comenzara de 0, sería 16 sobre 1 menos la razón que es 4 novenos, ¿sí? Y ahí estaríamos calculando a partir del 0, pero yo no quiero calcular a partir del primer término, sino del siguiente. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es restarle ese primer término, que es menos 16. Simplemente eso, ¿sí? O sea, si tenemos, por ejemplo, esta sucesión 1, 2, 3, 4 y calculamos la suma de todo esto, ¿sí? Si empezaríamos del primer término, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? 4 y 3, 7, 7 y 2, 9 y 1, 10, sería la suma de esto igual a 10. Pero si en vez de empezar del primer término empezáramos del segundo, ¿sí? Lo único que haríamos es restarle el primer término, restarle ese primer término. Y ahí nos daría, ¿sí? La suma a partir del segundo término. Bueno, esto es lo que estamos haciendo aquí arriba. Si en vez de empezar de n igual a 1 empezaran de n igual a 2, le tendrían que restar los dos primeros términos, ¿sí? De la sucesión. Bueno, una vez que aclaramos esto, simplemente calculadora y resolvemos. 16 dividido en menos 1 menos 4 novenos menos 16 nos va a dar 64 quintos. ¿Sí? Muy bien. Y vamos al último ejemplo, que este también se parece mucho al segundo, pero al igual que el que acabamos de hacer, aquí n empieza en 1. Entonces, lo que vamos a hacer es otra vez escribir primero la sucesión 3n más 1 más 1, todo esto sobre 4 elevado a la 3n más 1. Bueno, jugamos un poquito aplicando las propiedades y arriba que nos va a quedar 2n por 2n por 2 menos 3 al cubo a la n por 3 y debajo 4 al cubo a la n por 4. Bueno, voy a distribuir como antes el denominador. Ordenando los números voy a poner primero el 2 por 2 a la n sobre 4 por 4, 16 por 4, 64, o sea, 64n. Bueno, dije que iba a poner el número primero, o sea que vamos a poner 4 por 64n menos, bueno, el denominador vuelve a ser el mismo, o sea que 4 por 64n y arriba voy a poner el 3 por 3 por 3, 9 por 3, 27, 27n. Bueno, aquí al igual que antes observamos que tenemos la resta de dos predicciones geométricas, por lo tanto, en el primer caso A es 2 cuartos, que se ha simplificado un medio, la razón también 2,64 avos, que simplificada es un 32, ¿sí? Medios. Bueno, me salté el paso de ponerlo todo a la n, sí, pero es lo mismo que este 2 partido, sí, 2 por 2 cuartos por 2 a la 64 todo a la n, ¿sí? Bueno, lo voy a escribir aquí mejor. 2 cuartos por 2,64 a la n menos 3 cuartos por 27,64 a la n. Bueno, entonces, como veíamos, 2 cuartos es lo mismo que un medio y la razón que es 2,64 simplificado un 32 en el primer caso, y en el segundo caso el primer término es igual a 3 cuartos y la razón es de 27,64 avos. Entonces, al igual que antes, calculamos las sumas y luego las restamos, pero teniendo en cuenta que ahora empezamos desde n igual 1, entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, un medio
sobre 1 menos la razón, pero le vamos a restar ese primer término, ¿sí? Porque empezamos desde 1. Bueno, a todo esto, luego le voy a restar la suma de la otra, que es lo mismo que antes. Entonces, el primer término dividido 1 menos la razón, o sea, 1 menos 27/64, y a esto le vamos a restar el primer término, que es 3/4. Calculadora, y esto nos va a dar menos 2437 dividido 4588. Y este es el resultado de la suma de esa serie. Teniendo en cuenta, como siempre digo, que esto es menor a 1, y aquí la razón también es, el módulo de la razón es menor a 1. Hasta la próxima.